En este video te voy a contar acerca de las razones trigonométricas en el triángulo rectángulo. Entonces, para empezar, tenemos que tener muy en cuenta cómo determinar los catetos, nombrarlos según el ángulo. Entonces tenemos dos catetos, pero hay uno que se va a conocer como cateto opuesto y el otro como adyacente. Su posición va a depender de dónde esté ubicado nuestro ángulo. Entonces vamos a ver los dos casos, dado que pues regularmente no se calculan las razones trigonométricas en el ángulo recto. Entonces nuestro primer caso va a ser este, que es el ángulo A, y entonces lo que vamos a revisar es qué cateto conforma el ángulo o lo forma con la hipotenusa, ¿sí? Entonces, como lo puedes ver aquí en este angulito rosa que se sale del triángulo, es cateto que está formando el ángulo A se va a conocer como cateto adyacente, como lo ves a continuación. Y pues el restante va a ser el cateto opuesto, que siempre es el que está justo enfrente del ángulo del cual estemos hablando. Ahora, si vamos al ángulo C, vamos a revisar cómo se forma el ángulo C con el cateto y la hipotenusa. Y tenemos lo que vemos aquí en rosadito, y por ende el cateto adyacente es el que está, como lo pueden ver ahí, señaladito. Y por ende el restante es el cateto opuesto. Ahora sí, vamos a hablar de las razones trigonométricas. La primera de ellas que vamos a reconocer es el seno, que se nota por sen. En este caso, como están los ángulos nombrados por letras mayúsculas, entonces vamos a decir, se escribe sen A mayúscula, pero se lee seno de A. Es importante tener en cuenta que las funciones trigonométricas siempre van en base a un ángulo, nunca pueden ir vacías. Entonces ese seno de A es la razón entre el cateto opuesto y la hipotenusa. Siempre. Entonces en nuestro caso particular voy a poner los nombres de los laditos. Entonces tenemos el lado C, el lado A y el lado B. En nuestro caso el lado C es el cateto adyacente para el ángulo A, el lado A es el cateto opuesto para ese ángulo y el lado B es la hipotenusa. Entonces, como nos dice cateto opuesto sobre hipotenusa, pues tenemos que esto es A sobre B, en este caso particular. Ahora vamos a ver la cosecante, que es la recíproca del seno, por eso le voy a poner en verde. Todas las que veas aquí en este video en verde van a ser recíprocas. Y la cosecante es la razón entre la hipotenusa y el cateto opuesto, todo lo contrario a lo anterior, y por ende ella va a ser B sobre A. ¿Cómo se nota? Con CSC de A, cosecante de A. Ahora vamos con el coseno, que es otra muy importante, y ella es cateto adyacente sobre hipotenusa, y para nuestro caso particular va a ser lado C sobre lado B. Su recíproca es la secante, que se nota con sec A, secante de A, y es la razón entre hipotenusa y cateto adyacente, que en nuestro caso sería B sobre C. La siguiente, que también es muy importante, que es la tangente, que se nota por tan A, entonces sería la razón entre cateto opuesto y cateto adyacente, que en nuestro caso particular es A sobre C. Finalizamos con la cotangente, que se nota por cot A, cotangente de A, que es es la razón entre el cateto adyacente sobre el cateto opuesto. Y su razón en letritas sería C sobre A. Entonces puedes ponerles diferentes nombres a los lados del ángulo, pero siempre es importante reconocer cuál es el cateto opuesto y cuál es el cateto adyacente según el ángulo. ¿Qué sucede? Y como para clarificar, cuando, digamos, si estuviéramos hallando las razones en el ángulo C, el cateto opuesto sería el lado C y el cateto adyacente sería el lado A. Y pues cambiarían los valores. Entonces es muy importante que lo tengas en cuenta para cuando plantees las razones, ya teniendo valores en cada uno de los lados. Eso lo podremos ver en otro video. Mientras tanto, te invito a dar me gusta, suscribirte y a compartir. Gracias.